Cuéntenme, ¿estamos ahí? ¿Podemos continuar? ¿Sí? Adelante, doctor, presente. Ahí estamos. Muchas, muchas gracias. Entonces, continuamos. Vamos a empezar a hablar hoy día ya sobre la acción y la omisión subjetiva. Hemos entrado en ese tema, hemos hablado con profundidad del dolo y la culpa, o todavía no. Luis, Isidora, cuéntenme. Sí, doctor, hemos tratado a grosso modo el tema del dolo y la culpa. ¿Qué habíamos dicho? Respecto al dolo, que es la conciencia y voluntad, por lo cual el sujeto se predispone a cometer un acto. Y respecto a la culpa, obviamente de que no ha habido voluntad, ¿no? O conciencia, dependiendo de la situación específica. Por ejemplo, en uno de ellos hablamos de lo que es el estado de irresistibilidad, si no me equivoco, y los Muy bien, estados de inconsciencia. muy bien. Vamos a trabajar hoy día ese tema. Vamos a trabajar el tema de la imputación subjetiva. Vamos a trabajar el tema de la acción y la omisión desde el punto de vista de la parte ya no objetiva, como ya vimos, sino de la parte subjetiva. ¿De acuerdo? Vamos a entrar en eso, en la parte subjetiva. Muy bien. Puedo compartir diapositivas, ¿verdad? Te ruego que me autorices poderte compartir, dame confitrión para poder compartir diapositivas. Listo, doctor. Si no, no voy a poder compartir diapositivas. ¿Ya se encuentra habilitado, doctor? Muchas gracias. Genial. Vamos a hablar entonces ahorita de la imputación subjetiva. Muy bien. Y cuando hablamos de la imputación subjetiva, vamos a hablar del dolo y vamos a hablar de la culpa. Es muy importante esto porque muchos problemas de la parte general del derecho penal tienen que ver con la mala aplicación de la parte subjetiva. A veces usamos mal ciertos términos jurídicos. Usamos mal ciertos términos. Hay problemas terminológicos bastante delicados. Hablamos de voluntad, hablamos de conocimiento, hablamos de conciencia, de intención, de finalidad, como si fueran sinónimos. Lo que yo voy a pretender ahora es a todos esos términos darles algún nivel de contenido. ¿De acuerdo? Darles algún nivel de contenido. Lo primero que les quiero decir es que cuando hablas de dolo, el dolo es una conducta voluntaria, sin duda, pero la culpa también es voluntaria, porque si no hay voluntad, pues no hay conducta a nivel de control, ¿cierto? El dolo, sin embargo, tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con nuestro Código Penal. Nuestro Código Penal no regula claramente, nuestro Código Penal no regula claramente lo que es el dolo. Entonces, como nuestro Código Penal no regula claramente lo que es el dolo, tenemos que recurrir, para todo lo que es el dolo, tenemos que recurrir a algunas interpretaciones del Código. Al artículo 14, que me habla del error de tipo, ¿cierto? A la tentativa, para verificar conocimiento, para verificar voluntad. ¿Qué es el dolo? El dolo es conocimiento. ¿Pero conocimiento de qué? Conocimiento del riesgo típico que voy a realizar. Obviamente no va a ser un conocimiento psicológico, va a ser un conocimiento más bien normativo. Yo actúo con dolo cuando yo tengo cierto conocimiento normativizado, cuando tengo cierto conocimiento de lo que yo hago, pero sobre la base de ¿qué? De significado social, sobre la base del estándar, del segmento social al que yo pertenezco.
¿cierto? Es un conocimiento normativizado, un conocimiento basado en ciertas reglas de interpretación, ¿de acuerdo? En otras palabras, el conocimiento relevante en materia penal es el conocimiento que me toca hacer por quién soy en la sociedad, por cuál es mi función en la sociedad, qué debo conocer, ¿cierto? Probar lo que tú conoces sería absurdo si es que nos vamos a remitir a tu fuero interno. Lo que tú tienes en tu mente es algo que nunca vamos a saber. Por lo tanto, tú actúas con dolo cuando tú conoces, cuando tú sabes lo que estás haciendo, pero desde el punto de vista de las normas de tu rol, de tu competencia, ¿cierto? Y eso lo tienes que probar también con indicios, ¿cierto? Y cuando hablas de imprudencia cuando vas a superar el riesgo permitido, cuando vas a infringir deberes de cuidado. Entonces, hablamos de dolo como conocimiento y de voluntad, y hablamos de imprudencia cuando hablamos de superación del riesgo permitido a través de infracción de deberes de cuidado. Conocimiento y voluntad hay en dolo de primer grado, conocimiento y voluntad hay en dolo de segundo grado, conocimiento, pero no voluntad directa, sino voluntad eventual vía asunción de producción de un resultado, va a haber en lo que es el dolo de consecuencias necesarias. Y en la culpa no va a haber voluntad, pero confianza en que no se va a producir en la culpa consciente y simplemente no voluntad en la culpa inconsciente. A ver, quiero ver si me están entendiendo esto que es bien abstracto y bien denso. Con lo que he explicado, ¿cuál sería la diferencia entre el dolo y la culpa? Ruth, que acabas de prender tu cámara. Denise Peña, cuéntame, para ti, ¿cuál sería la diferencia entre el dolo y la culpa? En el dolo, doctor, hay conciencia y voluntad de realizar un delito. Y en la culpa es una infracción del deber del cuidado. ¿En qué momento yo dije que la culpa, perdón, en qué momento yo dije que el dolo es conciencia? Obviamente cuando actúas con dolo, Ruth, cuando actúas con dolo, Luis, y todos los que me están escuchando, cuando actúas con dolo, estás consciente. Es conocimiento y voluntad. Eso, conocimiento, no conciencia. La conciencia hay en el dolo, sin duda, en la culpa también hay conciencia, pero no es relevante para los términos de diferenciación la conciencia. Lo que va a diferenciar el dolo de la culpa es el conocimiento, ¿cierto? La pregunta es, Al conocimiento de lo que haces. claro, vas a conocer lo que haces, pero ¿cómo vas a medir ese conocimiento de lo que hace Ruth? ¿Cómo lo vas a entender? Por un conocimiento estándar de la norma. Eso, tú vas a conocer, vas a imputar ese conocimiento. Por ejemplo, un médico, ¿qué tiene que conocer? Un médico tiene que conocer todo lo que a su función de médico le corresponde o no. Protocolos, los actos médicos. Ese conocimiento es el que le voy a yo solicitar que tenga el médico. Los conocimientos que según su rol, los conocimientos que según su función tiene que tener. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un conductor, ¿qué debe conocer? Las reglas de tránsito. ¿Qué más? Las funciones, el reglamento de tránsito, las funciones del
También algo de mecánica para el vehículo. Claro, él debe conocer todo lo que implica su carro, todo lo que implica la vía, todo lo que implica a los pasajeros. Ese es el conocimiento que él debe tener. Y todos suponemos que lo tiene o no. Entonces, sí, todos suponemos que lo debe tener. Claro, imagínate que él me diga, yo no sabía que si pisaba ese pedal estaba pisando el freno. ¿Me puede decir eso o no? No, no le puede, no nos podría decir eso porque se le tendría que exigir por su función de conductor o chofer. Eso quiero que entiendas. Porque yo no le tengo que probar al conductor del vehículo que sabía cuál era el pedal del freno, del acelerador y del embrague. Porque eso es un conocimiento que él debe tener por su rol de conductor, ¿o no? Sí. Basta que yo le pruebe que es conductor y que tiene licencia para que automáticamente todos los conocimientos inherentes a su cargo él los deba tener. Por lo tanto, ese conocimiento se lo voy a imputar, porque a él le toca conocer eso, ¿cierto o no? Cierto. Ya está. Un mozo, ¿qué conocimientos debe tener un mozo en un restaurante? De atención al público. ¿Qué más? Pregunto, ¿un mozo en un restaurante debe conocer sobre comidas venenosas? No, ¿A quién le toca conocer eso? al cocinero o al chef. Exactamente, al cocinero o al chef. ¿Qué pasaría si es que este mozo conociera de algas venenosas y conociendo que hay algas venenosas no le avisa al comensal, al que va a comer, que en su comida hay algas venenosas? ¿Ese es un conocimiento relevante en materia penal? No, porque él está cumpliendo el rol de mozo, de la atención al cliente. Y ese conocimiento es un conocimiento especial, ¿cierto? Sí. ¿Exigible a él como mozo? No. Así es un conocimiento irrelevante respecto a la función que él tiene, ¿o no? Sí, es irrelevante porque la función del mozo es la atención y el servicio del cliente nada más. Ya, pero en ese servicio no es relevante que él conozca la calidad de la comida, ¿o sí? No. Muy bien, excelente. Eso, si lo entiendes, entiendes ya gran parte del dolo. Si mañana yo me dedico a vender calientitos en Huancayo, ¿cierto? ¿Qué Sí. debo conocer? Todo lo que concierne a la preparación y los insumos. ¿Debo diferenciar el alcohol etílico del metílico? Sí. Claro, porque ya me toca conocer eso según mi rol, ¿o no? Sí, según el rol que va a cumplir, porque usted va a preparar los calientes que va a vender al público, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa si yo voy donde mi proveedor de siempre de alcohol? Y mi proveedor de siempre de alcohol, al que me vende siempre la caña pulcaíno, ¿cierto? De la caña de azúcar, pasada por alambique. Yo voy y le digo al señor que me vende siempre, véndeme tantas libras, galones, como lo mida de caña. Y me vende la caña, ¿cierto? ¿Ya? Sí. Yo llego a mi negocio, compraba esas cañas con factura, en la tienda donde siempre compro caña, y a mis comensales les doy de beber eso. ¿Cierto? Y mis comensales se ponen mal y terminan en el hospital, cuidados intensivos, y algunos de ellos se mueren. Y cuando les hacen la necropsia y le analizan lo que habían tomado, se verifica que yo les había dado un calientito, pero con alcohol industrial. O sea, alcohol metílico. La pregunta es, ¿yo actúo con dolo? No, doctor. ¿Por qué? Porque usted actuó por el principio de confianza de su proveedor que le ha vendido los insumos, en este caso la caña con facturas y boletas, y siempre que le vendía era un alcohol comestible, ¿no? Exactamente, perfectamente. Con lo cual yo no voy a responder, ¿cierto?
No. Porque yo no tenía ya más rol, ese es mi rol. Compré donde tenía que comprar, pagué lo que tenía que pagar. Es una tienda de garantía y me vendieron un producto manufacturado además, ¿cierto? Sí. Ya que tal, ¿y qué tal si lo compré de un pata que me trajo al bar y me dijo, te vendo cañita de mi chacrita que estoy trayendo? Y este miserable me había vendido otra caña bamba. ¿Ahí actuó con dolo? Sí, porque tendría que usted tener la posición de garante de probar si era una caña que se podía consumir, era de consumo humano o no. Porque Ya, pero no sabía consumí, pues. No probé. ¿Actué con dolo o actué con culpa? con culpa. Con culpa. Porque pude haber salido del error, porque yo actué con un error, ¿cierto? Yo pensé que era buena caña y era mala caña, ¿cierto? Pero mi deber de cuidado que infringí, ¿cuál fue? Compré en la calle, se lo compré a cualquiera. ¿Y dónde debí comprar? En la distribuidora, en el comercio de garantía, ¿no? Que tenga todo. Por lo tanto, yo voy a responder por culpa. Y si el comensal se muere, yo voy a responder por homicidio culposo, ¿cierto? Sí. ¿Y qué tal si yo les habría vendido alcohol metílico sabiendo yo que es alcohol metílico? Y hubiera dicho, estos toman de todo. Y si mueren, que mueran. Ojalá que no mueran, porque total mi negocio se va a desprestigiar. Pero si mueren, que mueran. ¿Qué sería eso? Dolo. ¿Qué tipo de dolo? Dolo. Eventual. Dolo eventual. Yo me representé esa posibilidad. No era lo que yo deseaba, no era lo que yo buscaba, pero terminé aceptando, ¿cierto? No es culpa Aceptaste el consciente. resultado. No es culpa consciente, porque culpa consciente sería, yo estoy seguro de que no les va a hacer daño, pero les hizo daño. O sea, en la culpa consciente yo me represento la posibilidad de que les pueda hacer daño, pero no, digo, no les va a hacer daño, acá toman de todo, ¿cierto? Eso es culpa consciente. ¿Pero qué sería dolo eventual? No, sí les puede hacer daño, pero no importa. Total, ¿a quién le hace falta estos borrachos? Así que, si mueren, mueren. A la ¿Qué es eso? cantina. Así es, a la cantina. ¿Qué es eso? Eso es dolo eventual, ¿cierto? ¿Ya? Muy Sí, bien, excelente. Correcto, doctor. Ese es el conocimiento en el dolo. Lo que yo como mi rol debo conocer, lo que debo saber. Y si yo no sé, no hay dolo, pues. Si hay desconocimiento, no hay dolo. Y si hay desconocimiento y no hay dolo, puede haber culpa. ¿Estamos claros? sí, doctor. Si yo me voy de un matrimonio y a la hora de irme al matrimonio, me llevo un saco que no es mío. Llego a mi casa y ese saco no es mío. ¿Hay hurto o no hay hurto? No, no hay hurto. ¿Sustraje un bien? Sí, pero no hay, sí, No, pero vamos a analizarlo por partes. ¿Me lo llevé o no? Sí, ¿Me lo apoderé? también. ¿Lo saqué de la esfera de custodia del dueño del saco y ahora está en mi esfera de custodia? Sí, Sí. Pregunto, ¿yo sabía que era ajeno? no. Es un hurto, no hay hurto culposo, doctor. No hay hurto culposo, ¿cierto? No hay hurto culposo. Ya. ¿Y qué tal si yo le apunto con una pistola o con una escopeta o con una carabina a un venado? Porque le he visto pues la sombra y he visto los cuernos, ¿cierto? Pero cuando ya le disparé y el venado cae, no era un venado, era mi amigo. Y en esos cuernos yo había tenido que ver, ¿cierto? Error de tipo, doctor. Ya, pero ya, eso es el nombre, pero vamos, pero analízalo. ¿Por qué es error de tipo? ¿Por qué es error de tipo? Porque yo o la persona que tenía el arma creía
que lo que estaba viendo era un venado. Entonces pregunto, ¿conocía que era una persona o no? No, No conocía. Exacto. ¿Qué es el error de tipo? El error de tipo es la falta de conocimiento. Cuando tú no conoces, se llama error de tipo. Error de tipo es el desconocimiento de lo que haces. ¿Cierto? Error de tipo es la falsa percepción respecto de los elementos del tipo. La falsa percepción respecto de los hechos que configuran el delito. Vamos. Lo explico así. Lo explico así. Cuando yo le disparo a ese venado, ¿yo sabía que era una persona? no. No. Error de tipo. Yo no sabía lo que hacía. Yo desconocía. El error de tipo siempre elimina el dolo. En el 100% de los casos, el error de tipo elimina el dolo. Cuando yo no sé lo que hago, no hay dolo. ¿De acuerdo? Porque no puede haber dolo, porque el dolo es conocimiento, ¿cierto? Si yo no conozco lo que estoy haciendo, no puede haber dolo. Entonces estamos en error de tipo. Ya, el error de tipo puede ser vencible o invencible. ¿Cuándo es vencible? Cuando yo pude haber salido de mi error siendo diligente. ¿Y cuándo es invencible? Cuando pese a ser diligente, no puedo salir del error. Claro, imagínate que el miserable de mi vecino se haya ido a la montaña, se haya puesto piel de venado, cuernos de venado, ¿cierto? Y está andando gateando. ¿Ese error es vencible o es invencible? Invencible. Claro, porque yo no hubiera podido jamás salir del error, ¿verdad? No, porque Ya, se aparenta un disfraz, pues sí. Así es. Pero ¿qué tal si yo le disparé solamente a la sombra, que se parecía a sombra de venado dentro de la maleza? Vencible. Claro, porque si hubiera mirado bien no le hubiera disparado. Debí mirar bien, infringí deberes de cuidado. Sí. ¿Sí o no? Y cuando el Sí. error es vencible, porque yo infringí deberes de cuidado, ¿en qué figura terminé metiéndome? En un homicidio ¿De qué tipo? culposo. Culposo, exacto, porque yo estoy infringiendo normas de cuidado. Y la culpa es eso, la infracción de normas de cuidado. Esa es la culpa, la infracción de normas de cuidado. Entonces, ¿por qué es importante entender el dolo? Es importante entender el dolo porque si entiendes el dolo, entiendes la culpa. Si entiendes el dolo, entiendes el error de prohibición. Si entiendes el dolo, entiendes el error de tipo. Si entiendes el dolo, entiendes buena parte general. Porque casi todas las figuras de la parte general tienen que ver con el dolo. Entonces, basta que entiendas el dolo y has entendido mucho en derecho penal. Entonces, conclusión, ¿qué es el dolo? El conocimiento, ¿verdad? ¿Conocimiento de qué? De los hechos. ¿Pero qué hechos? Hechos que tienen que ver con la norma. ¿Cierto? Sí, doctor. ¿Y según qué? Según mi rol. Hechos que tienen que ver con la norma según mi rol. Hechos no subjetivos, hechos que se imputan según el rol de una persona. Ese es el dolo y ese es el conocimiento relevante en el dolo. Vamos. Distinto es el conocimiento de la prohibición. El conocimiento de la antijuricidad. Eso no se estudia en dolo, eso se estudia en culpabilidad. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama el dolus malus, que es desconocer la prohibición, desconocer la antijuricidad de la conducta. Eso es el dolus malus. Entonces, esto quiero que se analice un poquito más. Dolo, conocimiento de hechos, no de prohibiciones. Conocimiento, dolo de hechos. ¿Pero qué hechos? Hechos que tienen que ver con la norma penal, con los elementos de la norma penal. Cuando es ese dolo, conocimiento de eso hay dolo. Cuando no hay conocimiento, hay error de tipo. Y el error de tipo puede ser vencible o vencible. Invencible. Y el error invencible es atípico.
Y el error vencible se castiga como culposo, porque el error vencible implica la afectación a los deberes de cuidado. Esa es la distinción y esa es la diferencia. Muy bien. Voy a compartir unas presentaciones. Mire, esa presentación que pasé hace un momento, ¿ya la había compartido con ustedes o todavía no? Todavía no carga. ¿No carga? Ya cargó. Ya. Ya, ¿esto ya las había compartido o todavía no? Es mi primera clase, doctor, y yo todavía no lo tengo. Ya, muy bien. Entonces, para los que lo tienen, genial. Los que no lo tienen, ahora ya lo van a tener porque se lo estoy mandando a mi amigo Alejandro. Bien, Gracias, doctor. muy bien. El TC ha dicho en la sentencia 14 del 2006, el principio de culpabilidad nos dice que se requiere que la aplicación de una pena esté condicionada por la existencia del dolo o culpa. El artículo 7 del título preliminar nos dice la pena requiere responsabilidad penal del autor. Queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. El artículo 12 nos dice la conducta delictiva puede ser dolosa o culposa, ¿cierto? Sin embargo, hay elementos distintos al dolo en la parte subjetiva. Hay elementos distintos al dolo en la tipicidad subjetiva. ¿Y cuáles son esos elementos distintos al dolo en la parte subjetiva? Los elementos distintos al dolo en la parte subjetiva son la tendencia interna trascendente y la tendencia interna intensificada. Por ejemplo, la tendencia interna trascendente se da en el delito de hurto. ¿Qué es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad en el delito de hurto? La finalidad o tendencia interna trascendente es obtener provecho. ¿Cuál es la tendencia interna intensificada? Por ejemplo, esto se ve en el delito de asesinato, el gran crueldad, la intención adicional de hacer sufrir a la víctima un mal mayor. ¿Cierto? Hoy día en el Perú, respecto al dolo, se aplica la teoría volitiva. Esto es dolo, conocimiento y dolo, voluntad. Hoy día en el Perú el dolo es conocimiento y además voluntad. Existen en el mundo teorías también únicamente cognitivas que dicen que el único elemento del dolo es el conocimiento. Pero esas teorías no son de recibo en el Perú, por lo tanto en el Perú, como dice nuestro Código Penal, cuando habla de distintos puntos de vista en la parte general, cuando habla de tentativa, cuando habla de error de tipo, cuando habla de algunas figuras en parte general, nos hace ver nuestro código que no sigue la teoría volitiva, no sigue la teoría cognitiva, sino la teoría volitiva del dolo. ¿Qué es el dolo volitivo? Es conocer y querer. Conocer, conocimiento, querer, voluntad. Cuando yo conozco y quiero la realización de la conducta descrita en el tipo, actúo con dolo. Cuando yo conozco y quiero la realización de la conducta descrita en el tipo, actúo con dolo. ¿Cierto? La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 3 del 2010, ha dicho que el dolo es una conducta consciente voluntaria. La Casación 436 del 2016 de San Martín ha dicho que el dolo es conocimiento y voluntad. La Casación 581, 2015, Piura, ha hablado de que en el dolo tiene que mediar voluntad y conocimiento respecto del tipo objetivo. En el Perú les había dicho la teoría que más aceptación tiene es la teoría que admite el dolo como conocimiento y voluntad. ¿De acuerdo? Como conocimiento y voluntad. Analizando la teoría volitiva, puede haber dolo directo, dolo de consecuencias necesarias y eventual. El dolo directo es cuando el agente actúa con propósito de alcanzar ese fin. El agente busca ese fin, el agente quiere ese fin. El agente quiere matar a alguien mediante un disparo de 50 metros.
El autor quiere ese resultado, dolo directo. Siguiendo la teoría de la representación, en el dolo directo yo me represento el resultado y lo busco. Dolo directo. En el dolo de consecuencias necesarias también se representa el resultado. Sin embargo, es inevitable, no lo quiere, pero lo necesita. Yo no quiero que mueran los pasajeros del avión, pero necesito que mueran porque la única forma de matar a mi enemigo es volando ese avión. Así que a los demás, piña. No quería su muerte, pero la necesitaba. Así que esos dolos de consecuencias necesarias. Y el dolo eventual, ni lo quiero, ni lo necesito, pero esa posibilidad me la represento. Así me la represento. Así todo sigo. Porque desprecio un grado fuerte los bienes jurídicos. No me interesa el resultado. Quisiera que no pase, pero si pasa, pasó. No está en mi prioridad evitar eso. Por lo tanto, en esa posibilidad me puse y si pasó, lo asumí. Dolo eventual. La culpa en el Perú se puede diferenciar en culpa consciente y en culpa inconsciente. La diferencia entre la culpa consciente y el dolo eventual es que en la culpa consciente, ya les he dicho, la persona se representa un resultado que no cree que va a ocurrir, que está seguro que no va a pasar, culpa consciente. Mientras que en la culpa inconsciente el sujeto se procede, actúa, pero no se representa el peligro de sus actos. ¿Cierto? El dolo cognitivo, ya les he dicho, el dolo cognitivo es una mente conocimiento, descartan la voluntad, pero es un dolo que en el Perú no tiene mayor recibo. En el Perú el dolo es cognitivo y es volitivo. ¿De acuerdo? ¿Qué es el error de tipo? Les había dicho ya. El error de tipo supone desconocimiento. Cuando yo no sé lo que hago, actúo dentro del marco de un error de tipo. La casación 436-2016 San Martín ha sostenido que el error de tipo es la ignorancia sobre uno o todos los elementos del tipo objetivo. ¿Cierto? Elementos negativos, elementos positivos, elementos descriptivos, elementos normativos. Muy bien. El error de tipo puede ser vencible o puede ser invencible. Vencible es cuando se puede haber superado el error siendo diligente. Invencible es que aun cuando se hubiera sido diligente no se hubiera podido superar el error. El error de tipo se usa mucho en violación sexual, cuando uno de los elementos del delito desconoce la gente, y esto es, por ejemplo, la edad de la víctima. Yo no sabía que tenía 13, yo pensé que tenía 15, ¿no? Error de tipo. Ahora, puede haber también error de persona y puede haber error en el golpe. Cuando hay error de una persona, cuando mato a Juan creyendo que era Pedro, pero ambos están protegidos por lo mismo, entonces será un error irrelevante. Sin embargo, si yo mato a Juan creyendo que era mi padre, ahí será un error irrelevante, pero si yo mato a mi padre creyendo que era mi vecino, ahí sí va a ser un error relevante. El error en el golpe es cuando hierro en la dirección del ataque. Apunto a Luis, pero mato a Francisco. Ahí será tentativa respecto a Luis, tentativa de homicidio y homicidio culposo respecto a Francisco. Para terminar, ¿qué es la culpa? La culpa es la infracción de deberes de cuidado. La gente no conoce, pero debió conocer, ¿cierto? La casación 561 del 2015 de Piura indica que en el delito culposo el agente infringe un deber objetivo de cuidado, deviniendo en forma directa la realización del resultado. Infringe deberes objetivos de cuidado. No cumples lo que una persona media prudente o diligente hubiera querido cumplir. ¿De acuerdo? Entonces, para resumir todo lo que hemos hablado, ¿qué puedo decir? El dolo es el conocimiento y la voluntad. ¿Cómo pruebas la voluntad? Máxima de la experiencia. ¿Cómo diferencias el dolo eventual de la culpa consciente? En el dolo eventual y en la culpa consciente es representación del resultado. Nada más que en el dolo eventual ese resultado no se quiere,
pero se acepta. Mientras que en la culpa consciente hay que presentar resultado, ese resultado está seguro el agente que no va a producirse, ¿cierto? Y en la teoría evolutiva vamos a clasificar en dolo directo, indirecto y de consecuencias necesarias y dolo eventual. Solo desde el punto de vista de la teoría volitiva. Solo la teoría volitiva va a diferenciar culpa consciente de culpa inconsciente. ¿Ok? Pregunto. A ver, chicos. No quiero terminar sin mi ronda de preguntas, sin mi ronda de discusión, sin mi ronda de debate. Quiero entrar en eso. Este es un tema muy rico. Quiero verificar si entre mis participantes tengo comentarios. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna situación que haya quedado pendiente de discutir? Estas diapositivas que les he mostrado resumen la parte teórica del dolo y de la culpa, y es un resumen completo de toda la jurisprudencia sobre esa materia que en los últimos 5 años se ha dado en la Corte Suprema. Les puede ser de utilidad, ¿cierto? Se lo estoy mandando a Alejandro para que se los haga llegar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre todo lo que hemos tocado hoy día? ¿Nadie? Doctor, sí, una pregunta, por favor. Adelante, con todo gusto. Más bien, muchas gracias por preguntar. Gracias. Gracias, señor. Interesante el tema que trató, doctor. Muy nutrida su exposición. Lo que quisiera conocer, y realmente nos podría orientar a todos, es cómo probar el dolo. Si tenemos un aspecto conceptual del dolo en los delitos, de tener con la conciencia y la voluntad de poder cometer el hecho delictivo, el hecho sería cómo probarlo en proceso, en juicio. Por decir, señor, en los delitos tipificados en el artículo 122b, que la Fiscalía, describe ciertas conductas de las personas que salen de su rol, obviamente. Una pareja golpea a la otra y le produce lesiones. Y esas lesiones, el 122b tiene el contexto especial del aspecto normativo del tipo, en el que tiene que conocer o se tiene que desarrollar la condición de la mujer como tal. Entonces, la Fiscalía generalmente lo que hace es describir solamente la acción, pero más no ese aspecto normativo del tipo, donde engloba el dolo. Entonces, en razón a eso, mi pregunta sería, ¿cuáles serían los criterios jurisprudenciales, de acuerdo a su experiencia, señor, para probar el dolo? En ese delito y de repente en otros también. Gracias. Perfecto. A ver, es una pregunta muy bonita. Hay un libro que le recomiendo revisar. Ese libro se llama La prueba del dolo. Y ese libro, que es La prueba del dolo, es un libro de Ragués. La autora apellida Ragués. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ¿qué le respondo respecto de la pregunta que me hace muy interesante que tiene que ver con la prueba del dolo? El dolo normalmente se imputa. Y se imputa sobre la base del conocimiento que tienes que tener según tu segmento social, conocimiento estandarizado, conocimiento según tu rol. ¿De acuerdo? Yo no tengo que probarle que el médico conocía las cosas que como médico le correspondían conocer. Le imputo eso. ¿Cierto? El conocimiento te lo voy a imputar a partir de lo que tu rol te exigía conocer. Antes poníamos ejemplos y decíamos, el taxista tiene que conocer todo lo que a su rol de taxista le atañe. El médico lo que a su rol de médico le toque. El peatón lo que a su rol de peatón le toque. Entonces ese conocimiento debes tener según tu rol. Y eso se te imputa, el conocimiento. Lo que se puede discutir es el desconocimiento, pero sobre la base de prueba. El que alega desconocimiento tiene que probarlo. El que alega error de tipo lo tiene que probar. Muy bien, el otro elemento del dolo es la parte volitiva, o sea, la voluntad. Y la voluntad también se va a tener que probar, pero con hechos no subjetivos, porque no hay forma de meterte en el cerebro para sacarle a la persona
información de la voluntad que tenía cuando cometió el hecho. Pero sí, yo voy a partir de una máxima de la experiencia siempre. Ejemplo, cuando a una persona le disparan 3 veces en el pecho, ¿cuál es la máxima de la experiencia? ¿Que lo querían lesionar o que lo querían matar? ¿Qué opinan? Querían matar. Pero claro, lo querían matar, eso no es una máxima de la experiencia. Si le disparan en el pecho 3 veces, no necesito hacerle una preparación canina, no necesito meterme en el cerebro de la persona para saber lo que quería, es más que obvio. Las máximas de la experiencia me dicen que si le dispararon 3 veces en el pecho es que lo querían matar, ¿cierto? Pero un solo disparo y en la pierna, ¿qué me muestra? ¿Que la voluntad era matarlo o lesionarlo? Lesionarlo. Claro, claro. Entonces, eso es máxima de la experiencia. ¿Cierto? Muy bien. ¿Qué más? Cuando a una persona le imputan voluntad, vamos a diferenciar. Si yo pongo una bomba en un vehículo, el hecho de poner la bomba en el vehículo, sumado al hecho de que el que conduce el vehículo es mi enemigo, yo le pongo, ¿qué se deduce de esos hechos aplicando máximas de la experiencia? Que mi voluntad, ¿qué era? Si le puse la bomba y además es mi enemigo. De esos 2 hechos, ¿qué voy a deducir? Quería matarlo. Quería matarlo, es obvio. Primero es mi enemigo, está probado eso. Tenemos juicios, tenemos problemas, nos difamamos, nos denunciamos, ¿cierto? Por lo tanto, está probado que es mi enemigo. 2, está probado que yo puse la bomba. De eso, ¿qué puedo colegir? ¿Que mi intención qué es? Matarlo. Matar. Dolo directo, ¿verdad? Pero mi enemigo nunca anda solo. Siempre camina con alguien a su costado que es su guardaespaldas. Con La pregunta consecuencias es, necesarias. consecuencias necesarias. Yo sé que esa bomba va a explotar en la calle cuando se caliente el motor del carro. Bomba de calor se llama eso. Con el motor del carro caliente, la bomba se activa. Cuando explote, ¿puede morir gente que está caminando en la calle o no? Sí. Ya, eso yo lo quiero. No lo ¿Lo, quiere, ne pero ¿lo necesito? sí lo necesita. No lo necesito. Necesito que muera el chofer. No necesito que muera él, que está caminando en la calle. Necesito que muera el chofer. Tampoco, pero sí me representa la posibilidad de que haya gente en la calle y también vuele o no. Sí. Podría ser. Ya podría ser. Y si pasa, lo acepto. ¿Cómo se llama ese dolo? Eventual. Así es. Respecto de mi enemigo, cuando le puse la bomba, es dolo directo. Respecto de su guardaespaldas, es dolo. Consecuencia necesaria. Y respecto de la gente que puede estar pasando en la calle, de los niños que están caminando, de los que están jugando con su bicicleta. Dolo eventual. Es más, yo no quiero que pase. En el dolo eventual yo no quiero que pase. Es más, puedo ir rezando para que no ocurra. ¿Cierto? Pero esa posibilidad me la representé y seguí para adelante. Claro, porque como explicó, dijo que no importaba, ¿no? Porque va a querer, el propósito de buscar el resultado es la muerte del chofer. Pero yo estaba seguro que no iba a pasar. ¿Entienden? Sí, doctor. Yo puedo decir, cuando me llaman a la fiscalía, yo estaba seguro. Yo me representé esa posibilidad, pero estaba seguro de que no iba a pasar porque por donde ese carro transita, ¿cierto? No hay gente. Porque ahora por la pandemia y el toque de queda nadie camina. Pero salió algo. Pero salió alguien y voló. La pregunta es, ¿culpa consciente o dolo eventual? Y esto para responderle la pregunta al amigo, ¿sabes cómo se prueba? Usando máximas de la experiencia. Y acá hay una teoría muy interesante, la teoría Frank. ¿Cuál es la teoría? La teoría de las probabilidades.
Cuanto más probable es el resultado, es dolo eventual. Cuanto menos probable es el resultado, es culpa consciente. Consciente, menos probable. Claro, porque pregunto, si el carro muere en la calle, ¿qué tan probable es que haya gente? Alta, Eso. Entonces, ¿será culpa consciente o dolo eventual? eventual. ¿Y qué tal si le puse la bomba al carro arenero que va a entrar a las dunas en Ica? Ah, no, pues. Culpa Y consciente. para Piña reventó junto a otro arenero. ¿Qué será? Culpa consciente. Claro, porque es un tema de probabilidades, ¿cierto? Cuanto menos probabilidades, culpa consciente. Cuanto más probabilidades, dolo eventual. ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo único que yo quiero es que esto que yo les he dejado hoy día, estas jurisprudencias, estos resúmenes, estos temas, los traten de analizar, los traten de entender. Porque esta problemática no es sencilla, esta problemática tampoco es difícil, pero no hay que subestimarla. Entender el dolo, entender la culpa, entender la acción, entender la omisión propia, entender la omisión impropia, entender la imputación que hemos tratado de hacer hoy día en el aspecto subjetivo, exige respetar las figuras. Porque si las figuras no las respeto, las subestimo y no las entiendo. ¿Ya? Así que, si no hay más preguntas, nos quedaríamos acá. Claro que sí, claro que sí. Al Tempus Legal voy a enviar las diapositivas de todo lo que hemos visto hoy día. ¿Alguna pregunta más? De mi parte, ninguna, doctor. Gracias por su explicación y su clase. No, qué ocurrencia. Gracias a ustedes por su participación, por sus preguntas y por su atención. Entonces, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias, Access Capacitación. Y nos estamos viendo.